crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Así que podemos acompañar el canto con de este himno, por favor. Bueno, hermanos, vamos a considerar la palabra de Dios. No sé si se escucha bien. Sí. No sé, están todos muy lejos. Por favor. Bueno. De tal manera me amó, ¿no? ¿De qué manera nos amó el Señor? Como dice Juan 3:16, que dio su vida, ¿no?, en rescate por nosotros. Qué mayor amor, qué manifestación del amor del Señor. Bueno, hermanos, vamos a leer en Hebreos, capítulo 1. Hebreos 1. Dios, habiendo hablado en muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En estos pocos versículos, cuántas cosas dice. Es increíble. Si lo leemos mesuradamente, tranquilamente, vamos a considerar que está el resumen de la obra del Señor desde la creación misma hasta nuestra redención. Así que el Señor Jesucristo es el creador. Y no solamente el creador, sino que es el sustentador. O sea, todo lo que está ocurriendo en la creación, las estaciones del año, los días y las noches, las tardes y las mañanas, todo está siendo sustentado cada día. A veces pensamos que el Señor creó las cosas y como hacemos habitualmente ahora, podemos entenderlo quizás poniendo en un CD, puso el CD allí y las cosas siguen ya como él las programó desde el principio automáticamente. No es así. El Señor todos los días sustenta y permite que las mañanas y las tardes, las estaciones del año, de noche y de día, las tardes y las mañanas, como dijimos, todo sea sustentado permanentemente, hasta nuestros latidos del corazón, nuestra respiración está sustentada y administrada cada instante a través del Creador, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Creador. Bueno, y acá nos habla respecto a ustedes saben que el libro de Hebreos es una epístola que originalmente se le da a llamar la epístola a los hebreos. Ese es el nombre original, epístola a los hebreos, porque es evidente que se dirige a los hebreos, ya que todas las referencias y la historia y las prácticas de lo que habla esta epístola son costumbres hebreas y son también escrituras que los hebreos entendían muy bien porque ya las conocían. Y no se refiere a prácticas paganas de los gentiles, no hay una alusión a las prácticas paganas de los gentiles. Así que, pero el motivo de esta epístola, evidentemente, que realiza el escritor, que no se sabe realmente quién es, hay un misterio, algunos dicen que es Pablo, aparentemente, porque hay una referencia a Timoteo, que era su hijo espiritual, pero está anónima. Incluso anónima a quién va a dirigir a un lugar específico, no va a un lugar específico, sino a todos los hebreos o judíos que están en la dispersión, considerando que todavía el templo de Jerusalén estaba levantado, no se había destruido, o sea que era antes del 70 después de Cristo, se supone que habrá sido en el año 68 que se escribió esta epístola, y estaba la persecución más fuerte que nunca. Así que a lo mejor algunos estudiosos consideran que el hecho de que sea anónima el escritor y anónimo a dónde va dirigido a un lugar específico, evitaba así también el posible descubrimiento de los hermanos donde estaban reunidos. Así que es una carta impersonal, se le dice. Pero no cabe duda que la mano de Dios está en esta epístola más evidente que en todo lugar. Así que, pero el motivo de esta epístola evidentemente es confirmar a los judíos mesiánicos en cuanto a que el Jesús es el Mesías prometido y el que había realizado el cumplimiento de todas las profecías, de la expectativa de las profecías del Antiguo Testamento, se plasmaban en la persona de Yeshua Mesías de Israel. Y del famoso Jesús Nazareno, como le decían despectivamente, los judíos judaizantes, le decían el Mesías de Nazaret, porque en Nazaret no había habido grandes profetas. Entonces, en forma despectiva decían así. Pero los hermanos le llamaban Jesús de Nazaret porque era el nombre habitual que se le decía al Señor.
Así que evidentemente Hebreos nos habla de la calidad y, del propósito final de todas las cosas, que era el Mesías Jesús. Y por eso es que Pablo hace una especie, Pablo, o el escritor, mejor dicho, hace una especie de comparación de lo que es el Señor con respecto a todo lo que habíamos conocido desde antes de que Él viniera. Él era superior a Moisés. ¿Quién podía ser superior a Moisés para el pueblo judío? Terrible. ¿Quién podía ser superior a Abraham? ¿Quién podía ser superior a los ángeles? Imposible. Sin embargo, aquí está mostrando y demostrando el escritor la superioridad de este Mesías, de Jesús, sobre todos los demás que habían conocido, porque los demás eran simplemente la herramienta que Dios utilizó para venir el Mesías. Incluso el pueblo de Israel fue el canal que Dios usó para traer al pueblo de Israel. Así que todo lo que era el pacto del Antiguo Testamento, que era muy bueno, había sido superado por el pacto del Nuevo Testamento, como decimos nosotros, que es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es superior a todo, ese nuevo pacto. Así que, por eso también nos habla que Jesucristo, aquí nos habla en las Escrituras también en hebreo, es el apóstol. El apóstol. Y este apóstol es con mayúscula. ¿Qué es un apóstol? Es un enviado. Y este apóstol era un enviado de Dios, era el enviado, no era un enviado, era el enviado de Dios, perfecto. Por eso pudo realizar ese sacrificio, por su perfección. Si no, y dice que, hemos leído aquí, es un sacrificio que él hizo por sí mismo. ¿Por qué? Porque como estaba todavía el templo y se realizaban seguramente sacrificios, estaban los sacerdotes, el sumo sacerdote que realizaba sacrificios para él, antes de hacerlo por el pueblo. Pero acá Jesucristo no tuvo necesidad que alguien hiciera un sacrificio por él. Él mismo era el sacrificio. Eso es maravilloso. Ahora vamos a leer también en Hebreos capítulo 3. Viendo esta introducción que hace el escritor, leamos lo que dice el capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Capítulo 12, verso 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bueno, estos últimos versículos nos habla del tiempo de persecución, tremendo. Y bueno, aquí el escritor evidentemente está alentando, es una carta muy exhortativa, si bien habla mucho de la obra del Señor, por supuesto, pero es una de las cartas epístolas más exhortativas que hay para mantenernos en el aliento y en la fortaleza de aquel tiempo que ustedes imaginen. Si hoy estamos viviendo tiempos difíciles, si hay persecuciones, espiritualmente hablando, en aquel entonces lo había de dos tipos, como lo hay en este tiempo, como lo hubo en nuestros tiempos. Muchos de nuestros hermanos en este momento están siendo perseguidos hasta la sangre, hasta la muerte. En la guerra mundial que hemos pasado, que han ocurrido, tal es así que ayer estaba recordando con algunos hermanos que los judíos que estaban en los guetos por los nazis, pensaban que estaban en la gran tribulación, que ya venía el Señor.
a rescatarlos. Y Mesías, y muchos de ellos, yo he escuchado a algunos hermanos que ya están en la presencia del Señor, que son judíos mesiánicos, decían, gritaban algunos, Mesías, 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 llamando al Mesías. Increíble. Pero el Mesías no había venido todavía para rescatarlos. Pasó la guerra, siguieron los tiempos. Nosotros decimos ahora, bueno, con estas señales, entre comillas, ¿no? El Mesías ya viene. No lo sabemos. Lo vamos a saber después. A lo mejor viene, pero a lo mejor no viene hoy, vendrá mañana, pasado, en cualquier momento. La cuestión es que los tiempos fueron bravos desde la época ya de apostólica. Y las persecuciones de Nerón, Herodes, todos estos, hacían pensar que ya la tribulación estaba presente. Y bueno, Pablo, el escritor tiene que mostrarle esto. Pero los judíos mesiánicos, indudablemente las persecuciones debilitan la fe a veces. Nos hacen mirar un poquito hacia abajo. Las pruebas, hermanos, es reconocible y es probable que en las pruebas, cuando estamos en dolor, haya un bajón en nuestra fe. Es común, ocurre. Por eso es necesario acudir a la palabra de Dios. Y por eso el escritor habla a los hebreos que están en la dispersión de todo el Imperio Romano, estas palabras y esta carta, diciéndole que Jesús, el Mesías, era el prometido. Era el sacrificio de Dios por los pecadores. Bueno, pero hay dos palabras que en estos dos versículos que hemos leído, 3:1 de Hebreos y 12:3 de Hebreos, una palabra que se repite, y es la palabra considerar. Considerar. Bueno, en los dos lados donde aparecen estas palabras, tiene, por así decirlo, acepciones parecidas, pero no iguales. Nosotros decimos, bueno, vamos a considerar. Cuando consideramos algo, es como una de las acepciones, mirar algo con atención. Estos días estaba mirando un arbolito que tengo en casa y los miraba con mucha atención porque ya están saliendo pequeños brotes. Ya va a venir la primavera y es uno de los primeros árboles que comienzan con brotes. Y los veo y los miro con atención, y todos los días veo un brotecito más. Estamos mirando, la considerar es mirar con atención algo. Bueno, así que esta es la idea de mirar algo en forma prolongada, atentamente, concentradamente, dice el apóstol, ¿no? O el escritor. Y en el capítulo 12, verso 3, dice, considerar, a veces consideramos las cosas. Esto, a ver si me conviene, a ver esto, si no me conviene, es la otra acepción. Esto lo encontré en el diccionario. Es de comparar, a ver qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. Así que comparar, pensar, hacer diferencia, qué es lo que más, qué es lo que se está presentando. Así que estas dos palabras, estas mismas palabras en estos dos contextos son extracción para que fijemos nuestra atención y nuestra consideración y nuestros pensamientos en la persona del Señor Jesucristo. Considerar es mirar atentamente y también evaluar, comparando y pensando en su persona. Pensar en sus sufrimientos, que es el motivo de nuestra reunión en esta mañana. Nosotros acá no venimos a pedirle al Señor. Cuando vamos a partir el pan, ¿qué hacemos? ¿Le damos gracias por el pan? No. Estamos reconociendo en este símbolo la persona del Señor. Pero no estamos dando gracias por el pan, porque eso lo hacemos cuando vamos a comer al mediodía, a la noche, cuando damos gracias por los alimentos. Tampoco damos gracias por la copa, por la copa en sí, en cuanto a que Dios bendiga la copa. No. Es un reconocimiento, es una evaluación de la obra de Cristo en nuestro favor, estos dos símbolos. Así que vemos su sufrimiento, pero sus
padecimientos. Recuerden que a veces suelo decirle que la vida del Señor en su ministerio en la tierra fue todo un sufrimiento. Pero tenemos que, ¿por qué? Porque siempre fue perseguido, siempre fue burlado, reído, en algunos casos exaltado, pero siempre, aún su propia familia no creía en él. ¿No les parece a ustedes, querida hermana, hermano, si sus propios padres o hermanos, su hermano, no digo por sus padres porque María, por supuesto, sabía todas estas cosas y las guardaba en su corazón, lo desprecian a usted? Usted tiene una vida entera en su vida de desprecio, 30 años lo están despreciando. ¿Cómo actúa usted? ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Cómo actuaría yo si vivo despreciado por los que están alrededor mío? Sin embargo, el Señor, como si nada, esa mansedumbre, esa paz, esa serenidad que él tenía, ¿cuándo se manifestó todo? Cuando resucitó. Ahí se dieron cuenta. Así que el sufrimiento del Señor fue todos los 3 años y pico del ministerio, pero sus padecimientos fueron al final, allí cuando él dio su vida. Así que, contemplándole así, viéndole así, observando nuestros sufrimientos, nuestros padres, cuántas quejas tenemos nosotros para decirle al Señor de las cosas que nos pasan. Cuántas quejas tenemos de las personas que nos rodean. Y nos evaluamos con las otras personas y siempre estamos enojados. Porque nos evaluamos con otro y siempre nos hacen cosas o pasa esto. Claro, nos evaluamos con los que están alrededor nuestro. Pero acá la palabra de Dios, el escritor, guiado por el Espíritu Santo, dice, considerémonos nosotros delante del Señor. Comparémonos con los sufrimientos, los padecimientos del Señor con los nuestros. El rechazo que Él tuvo con los rechazos que nos hacen a nosotros. No es nada. No es nada en comparación. Entonces, eso tiene que traernos a nosotros un consuelo muy grande. Un consuelo muy grande. Así que somos proclives siempre a compararnos con otros. Pero acá la palabra de Dios nos advierte que no tenemos que tener actitudes con respecto a los demás porque nuestra situación es nuestra forma de compararnos delante de Dios. Cuando nos comparamos delante de Dios, hermanos, podemos decir, como dijo Pablo, los sufrimientos de esta vida presente no son comparables con las glorias que nos tengan por venir. Y Pablo había sufrido, lo habían hecho sufrir. Había sido quedado muerto de un apedreamiento allí en Filipos o en esa zona donde él fue a predicar. Sin embargo, nunca se quejó. Claro, lo que había hecho él con los hermanos era peor que lo que le hacían a él. Él no podía decir nada porque él no había sido mejor que los que lo habían vituperado a él. Entonces se callaba la boca, porque él era igual. Así que, no obstante, él soportaba esos sufrimientos pensando también en cierta medida en los resultados de ese sufrimiento. Pero aunque él no vivía esperando el resultado, él no vivía esperando el resultado. Él vivía por la fe para agradar a Dios. Ustedes vayan a leer Hebreos 11. Allí está la galería de hombres y mujeres que agradaron a Dios. Y en todos ellos hay un lugar que estaban mirando, poniendo los ojos en el galardón. Pero ellos no vivieron pensando en el galardón. Ellos vivieron buscando hacer la voluntad del Padre y de Dios. Si ustedes leen todo 11, capítulo 11, dice, por la fe, Abraham, por la fe desde Abel hasta el último, por la fe esto, por la fe aquello, siempre mirando. Y nos dice al final, ahí en hebreo,
esa multitud de las cuales nos están observando a nosotros. No son los que están alrededor, sino que esa multitud de hombres y mujeres del Antiguo Testamento, ellos son un ejemplo para nosotros, no para que estemos mirando el galardón, sino para que vivamos con fe y piedad. Ellos, durante el trayecto de toda su vida, Abraham, Moisés, ¿cuántos años estuvo para llegar a la tierra prometida? Pero se resalta y se destaca en Hebreos 11 la fe y la piedad. Pongamos el acento en la fe y la piedad de ellos, no en el galardón solamente, porque el galardón es el resultado, es el final. Como hizo el Señor fue una vida de sufrimiento pensando en cumplir la voluntad de Dios, y la hizo, la realizó, y fue aprobado. Y al final, lógicamente el Señor le resucitó, y así fue como vemos el resultado al final. Pero imitemos, dice Hebreos, la fe y la piedad de aquello. Así que pongamos el acento en la forma en que ellos vivieron y no en el resultado solamente. Bueno, así que esto también a nosotros nos tiene que librar de la autocompasión, porque a veces estamos siempre comparándonos con los demás y estamos siempre sintiendo lástima de nosotros mismos por nuestra suerte. Decimos, la vida nos ha traído tantas circunstancias difíciles, porque he vivido así, porque he tenido tantos problemas. Y vivimos con la autocompasión. También el otro extremo, ¿no? Tenemos la sobreestimación y tenemos también la autoestimación muy baja o muy alta, por así decirlo. Pero ninguna de las dos cosas nos habla la palabra de Dios. No somos ni mal entendidos, ni incomprendidos, ni nada por el estilo. Por eso, todo esto se soluciona considerando la persona de Cristo. Todo esto se soluciona comparándonos con el Señor, que con sus sufrimientos, que son triviales al lado de lo que el Señor vivió y sufrió. Por eso dice, también considerémosle a aquel que luchó hasta la sangre, dice el versículo 4. Nosotros no hemos llegado a eso, pero sí dice que luchó hasta la sangre, 12:4. Hermanos queridos, esto es un ejemplo que la palabra de Dios nos da para comparar, evaluar, considerar y no olvidar a la persona del Señor Jesucristo en todos nuestros quehaceres y nuestro diario vivir. Hemos olvidado muchas veces también que las disciplinas que ocurren en nuestra vida son solamente un ejercicio que nuestro Padre Celestial nos hace para que consideremos la persona de su Hijo y consideremos lo que Él es. Y como dice el verso 11 del capítulo 12, no desmayar, porque no desmayar, no desalentarnos, así como el Hijo soportó la disciplina, porque ustedes saben que el Señor también, ese soportar, ese sufrimiento fue una disciplina. Así que el Señor venció la muerte, porque era el Señor, y nosotros, dice la Biblia, somos vencedores juntamente con Él, porque nos dio de su victoria. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a considerar, a pensar, a evaluar la persona de nuestro Señor Jesucristo para alentarnos, fortalecernos y saber de que ya nadie nos arrebatará de su mano. Que todo lo que nos suceda, nos pase, no nos va a pasar menos ni más que a los que le pasó a los siervos del Antiguo Testamento, ni los del Nuevo Testamento, ni a los apóstoles, ni a nuestros hermanos que también están sufriendo en este momento. Así que todos estamos padeciendo y sufriendo las situaciones de este mundo, porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero nos dijo, confiad, yo he vencido al mundo, porque nuestra ciudadanía no es acá. Nosotros somos ciudadanos del cielo, somos extranjeros o peregrinos. Que el Señor nos ayude a considerar la persona de nuestro Señor en esta hora. Que Él les bendiga.
Bueno, vamos a tener dos oraciones en esta parte. Oro yo primero y después Marcelo. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por este momento, Padre. Gracias por nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, hecho fiador de un mejor pacto, Padre. Gracias porque en Él creemos, lo hemos aceptado como Salvador y hoy podemos estar gozosos teniendo esta esperanza puesta que un día Él va a volver. Padre, te agradecemos porque realmente nos llena de esperanza constantemente en nuestra vida, en nuestro andar, Padre, pero también te queremos pedir perdón porque a veces bajamos nuestra vista y nos comparamos a nuestro alrededor, Padre, y realmente, como decía nuestro hermano, tenemos que considerar constantemente a nuestro Salvador, tanto su sacrificio en la cruz como también su sufrimiento en esta tierra. Padre, al ver ese sufrimiento nos damos cuenta de que realmente no somos nada y que realmente estamos a veces, como decía nuestro hermano, ¿no? Dándonos lástima a nosotros mismos y a los demás, cuando tenemos que ser un reflejo de Cristo y dar testimonio de nuestro gozo, de nuestra esperanza, Padre, para que aquellos que no creen puedan creer en Cristo, Padre, que un día va a venir a buscarlos. Te encomendamos en tus manos este momento, que podamos con reverencia, con adoración, poder disfrutar de esta adoración a ti, Padre, de esta recordación de tu Hijo amado, el Señor Jesús, que vino a este mundo por nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Padre, también agradecemos una vez más en este tiempo que hemos de participar de estos símbolos que nos hablan, Señor, de la obra completa de Cristo y cómo a través de sus padecimientos, a través de sus sufrimientos, hoy, Señor, nosotros podemos gozar de todos estos beneficios de estar en Cristo Jesús. Pedimos, Señor, que bendigas este momento, sabiendo que cada uno de nosotros participa de este pan, símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesús, y de esta copa, símbolo de su sangre derramada. Ayúdanos en nuestra debilidad para hacer memoria como debemos en cada momento de nuestra vida y hoy así juntos como congregación. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.